Solo existe, pues, una forma de vivir de verdad, y es ser llenos del Espíritu Santo para poder ser controlados por Él. Tercera parte. El control del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Para que el Espíritu Santo pueda tener el control sobre nuestras vidas, primero hay que haber sido sellado por Él. Es puro sentido común. Primero hay que haber sido sellado por Dios con el Espíritu Santo para después poder ir dejando que nos llenemos de su poder y de su influencia. Bien, en la predicación anterior ya vimos cómo y cuándo fuimos sellados y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Lo quiero resumir otra vez. Quiero resumirlo para poder entender cómo puedo dejar que el Espíritu Santo me controle sin resistirme, para poder someterme como debo hacerlo. Así pues, ¿cuándo somos sellados? Somos sellados al creer. Pablo nos lo dijo en el capítulo 1, que en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en ese evangelio, o sea, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que significa, pues, que desde el mismo momento en que un creyente cree, desde el mismo momento de la conversión y sin ninguna exigencia extra más, un creyente ya tiene en su corazón el Espíritu Santo de Dios como un sello que le guarda hasta que esté con Él, con el Señor, definitivamente. Y como ya dijimos, lo tiene completo, no lo tiene solo por partes. Es una persona que no se puede partir ni dividir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo se tiene o no se tiene? También dice Pablo que el Espíritu Santo es una persona que está siempre conmigo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice Pablo, 1 Corintios 6, 19. Y esto es importante. Esto es importante porque significa que el Espíritu Santo está o no está. ¿Se tiene o no se tiene? No es una fuerza o una influencia, aunque tiene fuerza y nos influencia. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. También en Romanos 8:9 Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate qué sencillo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que significa que todo creyente en Cristo y su sacrificio tiene el Espíritu Santo. No que lo tiene por partes y tiene que esperar una segunda parte, algo extraordinario en su vida, no, sino que vive desde ese mismo instante como una persona completa en cualquier creyente. Por lo tanto, no es necesaria una experiencia extrasensorial para tenerlo completo. Solo hay que creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros para tenerlo. Y una prueba más de esto es cuando Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Esto dijo del Espíritu. Los ríos de agua viva es el Espíritu. Esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. Punto. Es lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir aquellos que creyesen en Él. Punto. Por lo tanto, no es necesario experimentar algo extraordinario para tener el Espíritu de Dios viviendo en el corazón como la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos de Él? Bueno, pues hace 2 domingos ya lo vimos y al inicio de este sermón lo hemos recordado. Estando llenos de la palabra, hablando entre nosotros la palabra, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Qué pena, porque hay muchas iglesias hay muchos creyentes que van de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, de retiro en retiro, esperando algo especial, esperando la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo que acabamos de ver aquí es que ser llenos del Espíritu Santo
no es algo que ocurre así sin más, no. Es algo que nosotros podemos decidir tener si previamente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, Pablo lo coloca al mismo nivel que tomar vino hasta emborracharse. Fíjate, es como si nos dijese Pablo, del mismo modo que puedes estar lleno de vino hasta emborracharte, puedes también ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es algo pasivo. Oh, lléname, lléname, lléname. Es cierto que no tenemos el poder para ser sellados por el Espíritu Santo, pero sí podemos decidir si queremos ser llenos del Espíritu Santo o no. Aunque aquí hay algo que puntualizar, ¿de acuerdo? Porque esta es la gran confusión de algunos cristianos. Mirad, vemos en las Escrituras que hay ocasiones en las que Dios llena a algunos creyentes con una llenura especial, vamos a decir así, para poder cumplir con una tarea especial. Yo voy a dar 4 o 5 ejemplos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 15, se nos dice de Juan el Bautista que será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Qué curioso. Fíjate, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pastor, me acabas de decir que es algo que decido yo. Porque esto implica pasividad por parte de Juan el Bautista, ¿no? Que todavía no había nacido. Lo mismo nos dice de su madre Elizabeth en el versículo 41 y de su padre Zacarías en el versículo 67. Más. En el libro de los Hechos vemos en ocasiones a los apóstoles y a los discípulos recibir de una manera pasiva, no como hasta ahora estamos explicando, ¿no? De una manera activa, sino de una manera pasiva, una llenura que les dio un poder para hablar en otras lenguas que desconocían o para tener el valor de hablar con denuedo la palabra de Dios. Más ejemplos. Esteban. Lo vimos en Hechos, ¿verdad? Esteban había sido sellado por el Espíritu Santo de Dios y normalmente estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos en Hechos 7 que fue nuevamente lleno del Espíritu Santo y esto es lo que quiero subrayar, para hablar la palabra de Dios con libertad y convicción y también para poder hacer frente a sus verdugos. Así pues, hoy también puede ocurrir, y no solo no lo niego, sino que lo afirmo. Lo afirmo porque a mí me pasó una vez, pero no es de esto de lo que habla Efesios 5:18, y desde luego es en ocasiones muy puntuales y con un propósito muy concreto. Así que una vez hecha esta aclaración, ¿de acuerdo? No podemos andar pasivamente esperando una llenura. Ser llenos del Espíritu Santo depende de nosotros, porque somos nosotros los que podemos contristar o incluso apagar al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo puedo evitar contristarle o apagarle para ser lleno de él? Bueno, voy a dar 3 consejos. Primero, debo saber que es una persona. Parece una obviedad, pero mucha gente no lo sabe, o por lo menos no es consciente. Debo saberlo, porque ya hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto lo primero que debo ser es consciente de que tengo una persona que es Dios viviendo en mí y no una fuerza, un poder. Claro, porque una fuerza o un poder, como que pasas de él, ¿no? Es una persona, es Dios mismo. Debo ser consciente que es Dios mismo viviendo en mí, no solo una fuerza o un poder, aunque me dé fuerza y me dé poder. El hecho de olvidarlo constantemente, por eso digo, primer consejo, ser consciente. El hecho de olvidar esto hará que no me deje controlar por su influencia y por su poder. Vamos a entenderlo un poquito mejor ahora. Fijaros, cuando el Señor estaba con sus discípulos, ellos estaban con una persona. Estaban con una persona que les daba su influencia y su poder. Una vez que Él se marchó, no nos dejó huérfanos, ¿verdad? Además dice así, no os voy a dejar huérfanos, sino que nos envió a la tercera persona de la Trinidad, que tiene pues la misma influencia y poder de controlar nuestra vida que tenía Jesús en la vida de los discípulos. Debo saberlo. Debo saber que el Espíritu Santo está habitando en mí. ¿Vale? Primer consejo, debo saberlo. Segundo consejo, debo desearlo. Claro.
Debo desearlo. Pablo se despide en su segunda carta a los Corintios de la siguiente manera. Fijaros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. He de desear la comunión del Espíritu Santo para así poder tener su influencia y su consejo. Tercero, escuchar lo que me dice. Sentido común, ¿verdad? Debo prestar atención a lo que me dice. Esto es lo que significan las palabras de Pablo cuando le dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro, escuchar lo que me dice, con temor y temblor. Muy bien, estamos viendo cómo poder ser llenos del Espíritu Santo y hemos dicho que, y lo vimos en los versículos del 18 al 21, estando llenos de... También con Colosenses, pero estar llenos de la palabra de Dios, hablando entre nosotros la palabra de Dios, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, no solo de boca, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, de lo que ahora hablaremos. Y hoy estamos viendo que además de esto, para ser llenos del Espíritu Santo, no debo contristar ni apagar al Espíritu Santo. Por lo tanto, y es lo que os acabo de decir, debo ser consciente de que es una persona y no solo una fuerza y un poder, una persona que está viviendo en mí. Debo buscarle y debo anhelar querer tener su comunión. Y claro, debo prestar atención a lo que me dice, porque puedo estar escuchando y no hacer caso. Es lo que pasa muchas veces. Cuanto más limpio estoy de la palabra de Dios, más sensible estoy a la voz del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Os dais cuenta? Esto no se recibe pasivamente. Esto no es ir de reunión en reunión, que me llegue algo.